Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria de autoridad del Real Madrid ante Anadolu Efes, 82-69, en un partido que así de primeras describo como un partido súper completo a nivel competitivo del Real Madrid de Pablo Laso, que pasó por encima, que tuvo una máxima en forma de ventaja durante el partido de más 21 y que, bueno, tiene muchísimo mérito porque al final te encuentras contra muchísima gente de calidad, gente que te genera muchísimos problemas, y en defensa el equipo ha estado brillante, sobre todo en la defensa exterior, pero en el rebote, ahora lo hablaremos, ha sido una de las grandes claves, ¿no? Las segundas opciones en ataque, pero en defensa hemos defendido como auténticos jabatos, hemos centrado los esfuerzos en torpedear a todos los elementos satélites del tiro, gente como Krunoslav Simon, Micic ha hecho un partido muy pobre, Chris Singleton, James Anderson, etc. No se ha conectado ninguno al partido, ninguno de los 3-4. Adrien Bormann ha estado fatal, la verdad, el ala pivot francés. Y solo Shane Larkin ha sido capaz de generarnos problemas. Es un jugador que en nivel Euroliga es prácticamente imparable, pasando carretones, pasando los bloqueos, en ataque, entrando hacia canasta, botando con ese punto de gravedad tan bajo que tiene este auténtico animal. Pero hemos controlado muchísimas situaciones. Me quedo con las defensas de los exteriores como Rudy, Coser, Hanga. Nigel Williams-Goss ha hecho un grandísimo esfuerzo en defensa en ataque irregular, pero también determinante. Nigel Williams-Goss, incluso gente como Eurtel, ¿no? Que ha hecho un partido descomunal en ataque, pero en defensa también ha estado jugando en el barro. Yabusel, Tavares ha sido el líder del partido, ha sido dominador absoluto de la zona frente a Brian Dunston, Tibor Place y compañía, ha dominado claramente, o Petrusev, y Poirier también acompañando, ¿no? Secundando ahí Godzilla y King Kong dominando todo lo que tiene que ver con el aro. Y en ataque hemos encontrado el punto diferencial para irnos. Partidos donde defendemos bien, pero no hemos anotado tanto. Hoy sí hemos encontrado una gran partida de exteriores aportando, ¿no? Dentro del lanzamiento, aunque Thomas Eurtel ha sido clave a la hora de la dirección, encontrar las conexiones en ataque. Ha sido el jugador más clarividente por momentos, sobre todo en la primera parte. En la segunda también ha dejado algún destello de toda su cuota de talento, pero en la primera parte ha marcado tendencia, ¿no? Durante el partido. Yabusel, en los dos lados también, en el rebote siendo también un jugador pegamento, pero en ataque lanzando muy bien en lo que es pues el recibir y tirar de manera muy certera, pero también anotando cerca, juego de espaldas, asistiendo. Me acuerdo de una asistencia brutal a Walter Tavares, y el propio Tavares pues machacando, recibiendo el pick and roll, reboteando. Para mí la gran clave determinante es el acierto exterior del equipo en el tiro, pero sobre todo la diferencia que ha habido en el rebote, ¿no? O sea, es que en el rebote ha sido una auténtica locura cómo el Real Madrid ha pasado por encima del Anadolu Efes. Pero bueno, al final, cuando tienes a Eurtel con 15 puntos, Tavares 13 puntos, Yabusel 15 puntos, pero Nigel Williams-Goss también ha aportado sus 9 puntitos, Adam Hanga, no me lo quiero dejar, sus 8 puntos también importantes, todos aportando su granito de arena. Es verdad que no tenemos otro 4 en la rotación aparte de Yabusel ahora mismo. Trey Thompkins, ya sabéis, Anthony Randall, vamos a ver cuándo empiezan a trabajar. Y entonces tenemos que tener pues mucho rendimiento físico de los combo escolta-alero, es decir, lo dicho, Taylor, Rudy, Hanga, Coser, Abalde, que ha jugado un muy buen partido, venía sin mucho ritmo, pero ha estado a nivel, anotando alguna canasta de mérito por auténtica técnica individual que tiene nuestro alero gallego. Y vaya, es un golpe de autoridad porque sí, es el primer partido, hay que encontrar estados de forma, estados de juego, situaciones. El Efes va a ir mejorando, progresando, no sé si viene en el mejor momento, pero mandas un mensaje claro de que tú estás para competir, estás para hacer daño a los rivales top de Euroliga, y este es el Real Madrid que queremos. Buenas noticias con los 4 nuevos fichajes que han encontrado su senda durante el partido. De Nigel Williams-Goss, digo que ha sido irregular, pero ha anotado esos tres triples. Le ha faltado un poquito de toque a la hora de algunas bandejas y un poquito de confianza en lo que es la fase ofensiva del juego, pero luego es verdad que es un tío que, aunque todavía no esté en plenitud de aptitud, de confianza a la hora de penetrar y de resolver esas situaciones a una mano que él tiene de manera genuina en defensa, en las defensas escolta base rival,
te da absolutamente todo. Bien con Larkin, bien con Rodri Bobois, es capaz de trabajar con cualquier perfil de base escolta a nivel Euroliga, y eso es una garantía de éxito. Carlos Alocen está en convocatoria, no te doy minutos porque tampoco el Real Madrid ha necesitado a otro tipo de base, porque tanto Hurtel como el propio Nigel Williams-Goss han estado pues a un nivel notable, e incluso Hurtel sobresaliente por momentos. Nos ha parecido el Tomás Hurtel de antaño en el Barça, e incluso pues cuando empezó a explotar en Euroliga, que de hecho fue en el Anadolu Efes hace 5 o 6 años, es ahí donde empezó a marcar impacto dentro del básquet en el viejo continente. Tiros de 3, confianza a la hora de dejar bombitas. Bueno, si empieza a crecer en esa confianza, talento innato tiene para aburrir Tomás Hurtel. Entonces es nuestro base principal, base puro, tiene que sentirse importante dentro del equipo, y encima en defensa yo no he tenido la sensación de que haya perdido prestaciones, teniendo en cuenta que no es un gran defensor, ha estado dejándose piernas y dejándose el lomo dentro de la circulación y el movimiento defensivo. Muy buena rotación de balón. En general, el Real Madrid este año está rotando muy bien el balón. Hemos podido hacer run and run, correr, gracias a una gran capacidad de rebote defensivo. Tavares, que ha sido una cosa de locos. A la postre, obviamente, MVP con 24 de valoración y absolutamente imparable. Si le dejas campar y trabajar por todo lo que es el juego 2-3 metros cerca del aro, él te lo domina, ha machacado, ha jugado fácil, y el rebote ofensivo. Para mí las segundas oportunidades han sido elementales. Y a trabajar, chicos, esa es la línea. A veces habrá partidos que te salgan mejor, otros días te saldrán peor, pero estamos recuperando efectivos que no están siendo tan protagonistas. Hoy Sergi, por ejemplo, ha anotado sus 7 puntitos. Rudy, por ejemplo, en el tiro ha estado fatal, pero para mí en defensa ha estado clave. Fabián también igual, no ha sido su día desde las penetraciones de izquierdas, no ha sido protagonista, y eso que ha jugado bastante. Y Jeffrey Taylor ha sido pues un jugador que ha dejado algunos detalles, pero es que se le ocurran muchísimo todos en defensa, y eso nos está permitiendo poder correr, poder jugar con ritmo, generar muchos lanzamientos, poder desgastar al rival y llegar fuertes al final del partido. Así que nada, chicos, cerramos el análisis de esta manera y nada, próxima parada frente al Lenovo Tenerife, que tal y como os hemos puesto al principio del vídeo, ya sabéis, mañana, viernes, a las 7 de la tarde, sorteamos las 2 entradas. 2 entradas para ver el Real Madrid Lenovo Tenerife. No, pues perdáis la oportunidad, ¿no? Digo yo, tener 2 entradas gratis, ir al Wizzing a ver al Real Madrid, y encima, ahora después de pasar por encima del actual campeón de Europa. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.